Y una vez que esa herramienta existió, nunca dejó de moldear quién controlaba el valor, el trabajo y la violencia. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan, y nada es tan simple como parece. Antes del dinero, la mayoría de las sociedades humanas no funcionaban con trueque. Dentro de las pequeñas comunidades, la gente no negociaba constantemente intercambios. Confiaban en la memoria, la obligación y la confianza. Dabas porque pertenecías. Recibías porque eras conocido. Las deudas no se escribían, se recordaban. El valor no era abstracto, era social. Esto funcionó extraordinariamente bien mientras las sociedades se mantuvieron pequeñas. Pero la escala lo cambia todo. A medida que las poblaciones crecían, las aldeas se convertían en ciudades. El comercio se expandió más allá de los parientes y vecinos. Llegaron extranjeros con costumbres desconocidas y sin una historia compartida. Y con ellos llegó un nuevo problema. La confianza no se expandía. La memoria se quebró, la obligación se desvaneció, la violencia se hizo más frecuente, y los gobernantes se enfrentaron a un desafío que el trueque jamás podría resolver. ¿Cómo se alimenta a un ejército que no te conoce? ¿Cómo se graba a personas que nunca volverás a ver? ¿Cómo se extrae valor de una población extendida por un vasto territorio? Ahí es donde el dinero entra en escena. No como una conveniencia, sino como infraestructura. Para que el valor se transmitiera a través de la distancia, necesitaba un cuerpo. Algo duradero. Portátil. Divisible. Algo que pudiera contarse sin conversación y en lo que se pudiera confiar sin necesidad de memoria. Los alimentos se estropeaban. El ganado vagaba. La tierra no se movía. La mano de obra desaparecía en cuanto se utilizaba. El metal resolvió el problema. El cobre, el bronce, la plata, no se elegían por su brillo, se elegían porque se comportaban bien bajo presión. No se pudrían. Se podían fundir y remodelar. Se podían dividir en cantidades precisas. Y lo más importante, eran lo suficientemente escasos como para importar, pero lo suficientemente comunes como para circular. El metal no solo almacenaba valor, hacía que el valor fuera móvil. Pero no fueron los comerciantes quienes convirtieron el metal en dinero. Fueron los gobernantes. Los primeros estados de Mesopotamia, Egipto y el Mediterráneo oriental no necesitaban dinero para comerciar entre sí. Necesitaban dinero para mandar. Los ejércitos no pueden luchar con promesas. Los soldados no marchan por buena voluntad. Necesitan un pago. Y el pago debe ser estandarizado, reconocible y exigible. El metal lo hizo posible. Una vez que los estados exigieron impuestos pagaderos en metal, todo cambió. Quienes antes vivían, en gran medida, fuera de los mercados, se vieron obligados a entrar en ellos. La subsistencia se convirtió en una obligación. Las cosechas se convirtieron en pasivos. Para obtener metal, los campesinos tenían que vender sus bienes, su trabajo o su tiempo. Los mercados no surgieron orgánicamente. Surgieron gracias a los impuestos y el poder. El dinero no liberó a la gente de los gobernantes. Hizo a los gobernantes mucho más eficientes. Esta es la parte de la historia monetaria que rara vez aparece en los libros de texto. El dinero no era neutral. No se inventó para facilitar el flujo comercial entre iguales. Fue diseñado para medir, extraer y redistribuir valor a gran escala. Y una vez que se podía extraer valor, se podía almacenar. Una vez que se podía almacenar, se podía acumular. Y una vez que se podía acumular, se podía convertir en fuerza. Por eso los primeros centros financieros no eran mercados. Eran templos y palacios. Los sacerdotes y los reyes rastreaban el grano, el metal y la mano de obra mucho antes de que los comerciantes comerciaran libremente. La contabilidad precedió a la acuñación de monedas. Los libros de contabilidad precedieron a los mercados. El sistema se construyó de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Luego vino el siguiente salto. El metal era útil. Pero el metal estampado fue revolucionario.
Cuando los primeros estados comenzaron a acuñar monedas, marcando piezas de metal con símbolos oficiales, pesos y autoridad, no solo estaban estandarizando el comercio, estaban estampando la confianza misma. Una moneda decía algo poderoso: no necesitas confiar en la persona que te la entrega, necesitas confiar en quien le puso su marca. La autoridad reemplazó a la relación. En Lidia, en las ciudades-estado griegas y más tarde en Roma, las monedas llevaban rostros, dioses, emblemas de poder. No eran solo herramientas económicas, eran mensajes políticos. Cada transacción reforzaba quién gobernaba. Cada pago recordaba a la gente en qué sistema estaban. Y una vez que los gobernantes se dieron cuenta de esto, la tentación no tardó en llegar. Si controlas el dinero, controlas cuánto existe, controlas su pureza, controlas su circulación. Los primeros gobiernos aprendieron que podían estirar sus recursos, reduciendo el contenido de metal, recortando los bordes o emitiendo más monedas de las que justificaban las reservas. Gastar se volvió más fácil. Las consecuencias fueron: la inflación no se descubrió en la época moderna. Se inventó en el momento en que el dinero se volvió ajustable. Los precios subieron. La confianza se debilitó. Los soldados exigieron salarios más altos. Los mercados se adaptaron. Y, sin embargo, el sistema perduró, porque una vez que el dinero existió, las sociedades no pudieron volver atrás. La herramienta era demasiado útil, demasiado poderosa, demasiado arraigada en la forma en que se movía el valor. Y esta es la conclusión crucial. El dinero no evolucionó alejándose del poder. Evolucionó con él. Puede que las monedas de bronce de los antiguos imperios hayan desaparecido, pero la lógica que crearon nunca se fue. Seguimos usando unidades estandarizadas. Seguimos confiando en la autoridad para definir el valor. Seguimos aceptando la abstracción en lugar de la confianza. Seguimos viviendo dentro de sistemas diseñados para mover el valor eficientemente, hacia arriba, hacia afuera y a través del tiempo. Los materiales cambiaron. Los incentivos no. Una vez que el metal se convirtió en dinero, las sociedades cruzaron una línea que ya no podrían desviar. Porque el dinero no solo medía el valor, reorganizaba el comportamiento. Cuando el valor podía almacenarse en metal, el poder ya no dependía de la coerción constante. Podía acumularse silenciosamente. Se podían reclutar ejércitos antes de que comenzaran las guerras. Las burocracias podían crecer incluso en tiempos de paz. Los estados ya no necesitaban extraer todo de una vez. Podían regular el control con el tiempo. El dinero hacía paciente a la autoridad. Y la paciencia es una forma de poder. Por eso los sistemas monetarios tienden a sobrevivir a los gobernantes. Caen reyes, se derrumban dinastías, las fronteras cambian. Pero la lógica del dinero permanece, absorbiendo silenciosamente nuevos símbolos y nuevos rostros, conservando la misma estructura subyacente. Las monedas alguna vez llevaron dioses. Más tarde, emperadores. Con el tiempo, emblemas nacionales. La imaginería cambió, pero el mensaje permaneció intacto. El valor fluye a través de la autoridad. A medida que las economías se expandieron, el dinero metálico se extendió mucho más allá de su propósito original. Lo que comenzó como una herramienta para pagar a los soldados y recaudar impuestos se convirtió en la columna vertebral del comercio, el crédito y la jerarquía social. La riqueza ahora podía acumularse a lo largo de generaciones. La deuda podía registrarse y hacerse cumplir. Las obligaciones podían transferirse. Y la desigualdad podía persistir mucho después de que su causa original desapareciera. Aquí es donde el dinero dejó de ser una herramienta y comenzó a convertirse en un entorno. Para cuando imperios como Roma alcanzaron su apogeo, el dinero estaba en todas partes. Los mercados prosperaron. Las redes comerciales se extendían por los continentes. Las monedas pasaban por innumerables manos, sin recordar quién extraía el metal, a quién se le cobraban impuestos para extraerlo, ni quién sufría cuando se manipulaba su valor. La abstracción cumplía su función. El sistema parecía natural, invisible, inevitable, y cuando las presiones aumentaban, la respuesta rara vez era cuestionar el sistema en sí.
Los gobernantes devaluaban las monedas no por ignorancia, sino por limitaciones. Las guerras eran caras. Las administraciones exigían el pago. Subir los impuestos corría el riesgo de rebelión. Así que el valor se diluyó discretamente. Un poco menos de plata por aquí, un poco más de acuñación por allá. El efecto no fue inmediato. La inflación se introdujo lentamente. La confianza se erosionó gradualmente. Para cuando la gente la percibió, quienes tomaban las decisiones ya habían desaparecido. Nada dice sistema estable, como resolver problemas a corto plazo tomando prestado del futuro. ¿Les suena familiar? El dinero moderno ya no tintinea en los bolsillos, pero aún lleva el ADN del bronce y la plata. Las monedas actuales no están respaldadas por metal, pero sí por la autoridad, la obligación y la aplicación de las leyes. Los impuestos siguen devengándose. Las deudas siguen siendo pagables. Los ejércitos siguen financiándose. La escasez sigue siendo gestionada, no por la naturaleza, sino por las políticas. El lenguaje se ha vuelto más sofisticado. En lugar de devaluación, hablamos de liquidez. En lugar de recortar monedas, hablamos de balances. En lugar de emperadores, tenemos instituciones. Pero el mecanismo subyacente no ha cambiado. El dinero sigue diseñado para mover valor eficientemente a través de un sistema construido alrededor del poder. Esto no hace que las finanzas modernas sean malas. Las humaniza. El error que comete la gente es asumir que el dinero evolucionó para ser justo. No fue así. Evolucionó para ser escalable. La equidad siempre ha sido una preocupación secundaria, negociada, disputada y ajustada mediante la política y la presión. Pero el diseño central del dinero siempre ha favorecido a quien controla la emisión, las normas y su aplicación. Eso no es una conspiración, es historia. Comprender esto cambia la forma en que se ve la inflación, la deuda y las crisis financieras. No son anomalías en un sistema por lo demás perfecto. Son características de una estructura diseñada para gestionar grandes poblaciones, grandes obligaciones y grandes desequilibrios de poder. Cuando aumenta la presión, el sistema se desmorona. A veces se desmorona silenciosamente. A veces se rompe con fuerza. Pero nunca se desmorona al azar. Por eso es importante la educación financiera basada en la historia económica. No porque ayude a predecir el próximo colapso, sino porque ayuda a reconocer los límites del sistema en el que se vive. Te enseña dónde están los incentivos. ¿Quién se beneficia de la estabilidad? ¿Quién absorbe la volatilidad? ¿Y por qué ciertas soluciones siguen reapareciendo con nuevos nombres? La verdadera libertad financiera no proviene de rechazar, o fantasear con su desaparición. Proviene de comprender para qué se creó el dinero y qué nunca se pretendió que proporcionara. El dinero puede mover valor, puede almacenar trabajo, puede coordinar sistemas masivos. Pero no puede reemplazar el juicio. No puede garantizar la equidad. Y no puede proteger a quienes confunden la estructura con la seguridad. Del trueque al bronce, de las monedas a los dígitos, la historia es consistente. El dinero no surgió para facilitar la vida. Surgió para hacer que el poder fuera portátil. Y una vez que el poder se volvió portátil, transformó todo lo que tocó. La suposición más peligrosa no es que el dinero sea corrupto, es que el dinero es neutral. La historia no se repite, pero la lógica que la rige rara vez cambia. Y una vez que ves esa lógica con claridad, dejas de preguntarte por qué el sistema se comporta como lo hace. Empiezas a hacerte una pregunta mejor. ¿Dónde me sitúo dentro de él? Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.